Mi nombre es Diana Salvani y soy responsable de la organización de este encuentro junto con la analista Celia Roca, que luego se va a ocupar de ser la mediadora en el debate. El tema que hoy nos convoca es infancia trans, interrogantes a partir de la ley que permite el cambio de género en los niños. Para esto vamos a pasar como un disparador primero fragmentos de la película Mi vida en rosa, y luego vamos a escuchar las destacadas presentaciones de dos personas que me enorgullezco de que estén con nosotros. Ellas han aceptado la invitación. En primer término, la doctora Mijersky, ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, ha sido titular de distintas cátedras de Derecho Civil, especialmente dedicada y militante de los derechos del niño, la familia, contra la violencia familiar, muy defensora de los derechos de la mujer y ha participado en la elaboración de las leyes de defensa de la misma. Y luego vamos a escuchar las palabras, ya esta vez no desde el derecho, sino desde el psicoanálisis, de Mariela Vesca, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y de la Cosa Freudiana, interesada en el tema, analista de niños y titular en la UCES de la Cátedra de Niñez, y que tiene publicado un libro acerca de los niños. Recordame, Mariela, el título. Lecturas de niños en análisis. Bueno, ahora los dejo con la proyección de la película. Vamos a escuchar en primer lugar a la doctora Mijersky, que, bueno, como ya la presentó Diana, es abogada especialista en las cuestiones de derechos humanos y de familia y civil. Así que, en primer lugar, le paso el... Buenas tardes, agradezco esta oportunidad de reflexionar en un medio, digamos, que no es el habitual para mí, pero creo que es imprescindible trabajar así, digamos, reflexionando y cambiando ideas con otras disciplinas, porque en última instancia a todos, a todas las que estamos acá, desde distintos aspectos, pero tenemos un interés común, es ver cómo trabajamos para que los niñas, adolescentes tengan un mejor vivir. Ustedes saben que las mujeres y las niñas y adolescentes hemos sido excluidas durante décadas, durante centenas, diría yo, y ambos compartimos ese lugar de exclusión. Desde la Revolución Francesa ya claramente, y no solamente por lo formal de la nominación, se habló de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Y hubo mucho cuidado por muchos revolucionarios de esa época de que eso no se entendiera que también tenían un derecho las mujeres. Y no hablemos de los niños y niñas y adolescentes. Las mujeres, bueno, podríamos tener más voz y hemos tenido más voz a través de estas últimas décadas, y los niños no. Entonces, es interesante ver qué pasa en este momento, qué derechos tenía este niño, qué derechos tenía hace pocas décadas, qué derechos tiene hoy, qué derechos tiene en Francia, que no sabemos, no conozco la legislación al respecto, creo que por lo que conozco la nuestra es más de avanzada, y les puedo decir que actualmente en nuestro país
la legislación que tiene referencia con niños, niñas y adolescentes ha dado un paso importante. O sea, esto no quiere decir que cuando se consagra un derecho en una ley, inmediatamente y mágicamente esos derechos ya sean eficaces y efectivos. Pero el hecho de que exista una ley que nos otorga un derecho modifica, y eso ya más es una tarea de ustedes que la mía, modifica la subjetividad. No es lo mismo para un ser humano, para una mujer, un hombre, un niño, saber a través de distintos medios, percibir que tiene derechos de que no los tiene. Entonces, es interesante que todos sepamos que este niño, el niño de la película, tenía mucho más derechos y que todas las que están actuando, digamos, los distintos roles que hemos visto, desde la terapeuta, la maestra, los padres, no tienen la mínima idea de lo que le pasaba a este niño, y que este niño era un sujeto de derecho igual exactamente que ellos, con la única diferencia que todavía tiene un plus de acuerdo a la ley por sus características de todavía estar en un momento en el que va a ir evolucionando y pudiendo participar más y más eficazmente para defensa de sus derechos. Nosotros desde el año 2015 rige un nuevo Código Civil en nuestro país. Las leyes civiles son las que nos interesan a todos, porque todos somos partícipes de esas leyes, o de la mayoría de ellas. Y sobre todo cuando se habla de derecho de familia, de filiación, de responsabilidad parental, de capacidad, de competencia médica de un adolescente, porque todos somos sujetos ahí, todos somos hijos, hermanos, padres, todos somos personas que según nuestra edad, según nuestra capacidad, según nuestro desarrollo, vamos teniendo derechos. Pero todos, desde nuestro nacimiento, tenemos derechos, no porque nadie nos lo concede gratuitamente, digamos generosamente, sino porque nuestras leyes nos otorgan esos derechos. ¿Por qué les digo que desde que se sancionó el Código Civil y Comercial tenemos un nuevo modelo de familia? Y creo imprescindible hacer una pequeña reflexión al respecto, porque a pesar de que la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que ustedes deben conocer seguramente, ya forma parte de nuestra legislación hace varias décadas, y que con posterioridad a su ratificación, esto quiere decir que integra nuestro cuerpo de leyes, en el año 1994 adquirió nivel constitucional. Entonces, todo lo que hace a derechos de los niños a través de esta convención, que creo que sería muy bueno que en una forma de trabajar un poco interdisciplinariamente todos las debemos conocer, los que trabajamos esta temática, como la Convención contra todo tipo de discriminación de la mujer, que también tiene nivel constitucional. Esto quiere decir, cuando hablo de nivel constitucional, que son normas superiores a cualquier otra ley. ¿Qué nos pasaba durante décadas? Que teníamos estas normas a nivel constitucional que nos reconocían plena capacidad jurídica y a las mujeres y sujetos de derecho pleno a los niños, niñas y adolescentes, que el Código Civil, que había sido sancionado hace bastante más de 100 años, seguía rigiendo en muchas situaciones, y que si bien había modificaciones posteriores, en realidad no estaban con toda claridad especificados estos derechos en el Código Civil. Entonces, muchos jueces, nosotros no sentíamos, y la población, que esos derechos eran realmente derechos que uno gozaba. Ahora, ¿en qué varió la situación? Varió en que todavía hasta el 2015 hablábamos de patria potestad, ¿no? Hablábamos de una familia de tipo piramidal en la que no había equiparación de roles, si bien se había avanzado
y no estaban volcadas a nuestra legislación civil todas estas normativas que ya estaban en la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, no se le reconocía a los niños, niñas, adolescentes, lo que hoy conocemos hace varias décadas ya como capacidad progresiva. O sea, la ley tenía que recoger lo que ya decía la Convención, que los niños, niñas, adolescentes no son algo estático, que son A los 10 años, B a los 13 años, sino que hay un desarrollo progresivo, o sea, la realidad de la vida. El derecho de familia, por suerte, en estas últimas décadas, ha tenido en cuenta qué pasa a nivel de sociología. Muchas veces la sociología, y piensen cuando no había divorcio vincular, existe algo en la sociedad que el derecho no lo refleja. Y eso provoca crisis y situaciones, digamos, que se traducen en negación de derechos. Ahora, con el nuevo Código Civil Comercial, tenemos la misma mayoría de edad a los 18 años, pero se introduce una nueva categoría, que es el reconocer a los niños la competencia médica. O sea, hace muchísimos años ya se ha reconocido que una cosa es la capacidad para celebrar un contrato, por ejemplo, de compra-venta, de locación, y otra cosa es ver qué tiene que ver con mi propio cuerpo, con mi salud, que hay elementos, situaciones autorreferenciales que no pueden estar en manos de alguien más que sustancialmente en cabeza del ser humano que lo detenta. O sea, los derechos personalísimos tienen que ver con eso, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la salud. Siempre hablamos de salud en el concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud, o sea, es que son características, hablamos de salud física, salud mental, salud psíquica, aunque salud social. Entonces, como les decía, en este código actualmente nos señala lo siguiente, nos dice que se es mayor de edad a los 18 años, pero nos determina una nueva categoría de adolescente que antes no existía, es a los 13 años. Y también nos señala que para los derechos personalísimos, entre los 13 y los 16 años, se presume que los seres humanos en esa etapa de su vida si tienen un desarrollo suficiente, si tienen una capacidad, como les decía antes, que va avanzando, pueden elaborar, pueden tener conciencia de sus necesidades, entonces se presume que tienen capacidad para para requerir todo lo que sea asistencia médica, asistencia a su salud, y aparte de eso, que a partir de los 16 años, en relación al propio cuerpo, los adolescentes se consideran como si fueran adultos. Ahora, esto, que después les voy a leer los artículos para que tengan bien la precisión de qué es lo que dicen, no está aislado en este Código Civil. Al principio de este Código Civil se dice que todas las normas que él contiene deben ser aplicadas y estudiadas de acuerdo a los tratados de derechos humanos. Entre esos dos tratados, fundamentalmente, son los que les mencioné antes. Y después también se encuentra inmerso estos artículos, que son los artículos 25, 26 del Código Civil, dentro de un nuevo modelo de familia. O sea, no hablamos en este código, la familia es una familia esencialmente democrática. Hoy se hablaban y decían especialistas en derecho de familia. Nosotros ahora hablamos de las familias. Este código contempla una multiplicidad diferente de familias. La familia homosexual, la familia heterosexual, la familia monoparental, la familia afín, que es la que deviene de la unión de personas que ya tuvieron hijos de otros matrimonios. O sea, hay una pluralidad de situaciones que comprende. Y lo más importante
es que no hablamos de la familia como una institución que existe en el aire. Hablamos de los derechos que tienen cada uno de los miembros de su familia. Hablamos de una familia en la cual la solidaridad y el respeto por el otro. O sea, entonces estamos hablando de una familia transversal, donde el respeto, la solidaridad, la dignidad de cada uno de sus miembros es fundamental. Y eso está en la ley. No les voy a aburrir leyendo todos los artículos, con los cuales salimos de un modelo de tipo piramidal. Y expresamente, en muchos artículos se habla expresamente de que dentro de la familia no puede haber distinción ni privilegios ni de raza, ni de sexo, ni de distinciones de ningún tipo. Con lo cual tenemos también una familia en la cual ya no existe más los estereotipos que han hecho, digamos, que se simplificaban en la frase de el hombre productor y la madre o la reproductora. O sea, hay una equiparación de roles, no hay tiempo hoy, en muchas instituciones eso se refleja. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Nosotros tenemos este marco y también está, y yo me traigo muchos papeles y después no hay tiempo para leerlo, pero por ejemplo, la responsabilidad de los progenitores actualmente es totalmente distinta. O sea, nos habla de el escuchar, hay 3 principios fundamentales en la responsabilidad parental. De paso les cuento que ha cambiado totalmente el lenguaje. No hablamos más de patria potestad, no hablamos más de tenencia, y estos son símbolos importantes, o sea, porque se tiene objetos, ¿no? No hay alguien que la patria potestad es una palabra que recién ha sido suprimida, y nos habla, hay 3 principios que dicen que tienen que guiar la responsabilidad parental, que son el interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído, y la capacidad progresiva. Este elemento es fundamental. O sea, la capacidad progresiva como tener en cuenta cada etapa diferente del niño y lograr que cada vez haya más participación a medida que avanza que este niño o niña en su desarrollo, la representación de los padres, que antes era algo muy fijo, inamovible, hasta determinadas edades, va cediendo. O sea, todo esto tiene mucho que ver con, como les decía antes, un modelo distinto, y así las obligaciones fundamentales ahora en el código son escuchar, participar, no interferir en las relaciones familiares, tener en cuenta la opinión, guiarlos en las escuelas, guiarlos, o sea, es un fluir, unir, dar y recibir, totalmente distinto al tema del autoritarismo. Entonces, en relación al tema de la película, ustedes saben que nuestro país es de avanzada en todo lo que tiene que ver con las leyes, digamos, las distintas identidades sexuales. Y prueba de ello es la ley de matrimonio igualitario. La ley de matrimonio igualitario se sancionó ya hace muchos años y después se dictó en nuestro país una ley de identidad de género. Y esa ley de identidad de género nos señaló y se dictó después que nuestro país adhirió a los principios de Yakarta, y no sé si tengo tiempo, pero estos principios de Yakarta son un ejemplo de respeto por la identidad de género. No hay tiempo de hablar las distintas gamas que se abrió. Salimos de un régimen de binarismo a un régimen que yo no podría decir ni hay tiempo para las distintas formas que asume el género para los seres humanos, como las distintas formas de la orientación sexual, como la morfología. Y estas personas que por diferentes razones, como el niño de la película, salen de lo que considerábamos entre comillas normalidad, ¿cómo así los niños o niñas nacidos con su aparato indefinido o
no con precisión, que no se sabe ni de hombre ni mujer, son vidas que han sido, digamos, sumamente atacadas por nuestro sistema, por nuestra sociedad. O sea, el ser diferente en este caso se transformó en vidas que sufrieron mucho. Nosotros en ese aspecto y con los niños tenemos dos casos para considerar. Uno es el de la película, que es el trans, y otro es los niños que nacen con genitales ambiguos, a los cuales inmediatamente, como era muy fácil, se les hacía, y es mujer, decían, y después resulta que o se los castró. O sea, entonces, en estos niños trans o en estos niños con genitales ambiguos, el hecho y estos nuevos derechos que le otorgan los niños, que ya los tenían pero que ahora están con mayor precisión, nos abren un panorama muy interesante para ver cómo se interactúa entre los adultos y estos niños, cómo se interactúa entre los profesionales que tienen que ver con sus saberes distintos para ver cómo se les facilita la vida de estos niños. La ley de identidad de género, relacionado con esta temática específica de los menores niños de edad, fue dictada antes que se hubiera dictado el Código Civil en los artículos 25 y 26, que como yo les dije nos señala 0 a 13 años, más allá de la capacidad progresiva, 13 a 16, 16 en adelante. Esto es 2015, la ley de identidad de género es del 2012. Ustedes saben que la ley de identidad de género, para lograr una rectificación, las rectificaciones pueden ser distintas, registrar, o sea que en mi documento de identidad se ponga el cambio de sexo, se ponga el cambio de nombre, y aparte estamos en la parte médica, los cambios, terapias hormonales o intervenciones quirúrgicas. Antes de que se dictara esta ley, ya hubo fallos que habilitaban en algunos casos el cambio de nombre, el cambio. Pero a partir de esta ley es muy sencillo el tema en cuanto a la registral, o sea, uno va, nada más, no necesita ningún examen médico ni de ningún tipo, porque tenemos que partirnos del concepto de que el género es algo propio de cada uno y una construcción cultural que se aparece y se advierte a través de distintas situaciones, como era el niño y la niña esta, el vestirse, el querer casarse con otra persona, o sea, un cúmulo de cosas. Entonces, se puede perfectamente, cualquier persona va, cambia, enuncia por qué lo quiere hacer, etcétera, etcétera. Aparte de eso, si es mayor de edad, puede hacer las intervenciones quirúrgicas que necesite o tomar las terapias hormonales. ¿Qué pasa con los niños, niñas, adolescentes? El artículo 5 de la Ley de Identidad de Género requiere la autorización para este trámite registral. Hablaba de mayor de edad, o sea que los menores de edad necesitaban requerir realizar este trámite con la apoyatura de sus progenitores o representantes legales. Ahora, pero con una salvedad importante que muestra ya algo del reconocimiento de la capacidad progresiva, que era el consentimiento del niño, niña o adolescente, o sea, asistencia de los representantes legales y consentimiento del niño, niña o adolescente para lo registrar, es algo administrativo, va al registro civil y así. Ahora, en el artículo 11 nos decía algo que era bastante problemático, que mayor de edad para las terapias hormonales, para la intervención quirúrgica, su sola voluntad, pero si era menor de 18 años tenía que ser con el consentimiento de los padres y autorización judicial. Como ven ustedes, nosotros estamos en este momento con una contradicción en relación a
qué ley aplicamos, si seguimos con la ley anterior o aplicamos el Código Civil. En el año 2015 se hizo un seminario en el Ministerio de Salud de la Nación, en el cual de ese seminario surgió una resolución ministerial para aclarar este artículo 26 que yo les cité antes. Y ahí, en esta resolución ministerial que trató, por lo siguiente, les quiero aclarar, el artículo 26 dice, en relación a los menores de 13 años hace falta la representación legal. Entre los 13 y los 16 dice que se presume que pueden requerir todos estos tratamientos, salvo que sean invasivos o que pongan en peligro su salud o su seguridad física. Entonces, como tiene una redacción un poco errática, digamos, porque son términos que no tienen mucha precisión, porque invasivo es un término que una aspirina, o sea, invasivo puede ser considerado por 10 personas en forma distinta, aunque el peligro en la salud. Entonces, lo que quedó claro en ese seminario, en esa resolución ministerial, que el término invasivo va unido indefectiblemente al de peligro en la salud. O sea, la terapia, lo que se requiera, tiene que traer peligro en la salud para que se necesite la autorización del progenitor. También se dejó en claro que no es el progenitor, sino que puede ser, y eso tiene apoyatura en distintos artículos, una persona, la persona a su cargo, la persona de su confianza, un mayor de edad. Ahora, acá tenemos entonces varias cuestiones. Lo registral es sencillo, un chico podría ir solo, y aunque a lo mejor de menos de 13 años, porque siempre la capacidad progresiva nos deja abierta una puerta, porque la ley necesita fijar, digamos, límites etarios, pero lo cierto es que a lo mejor un chico de 12 años puede tener mayor capacidad para desarrollarse que otro de 14. Ahora, entre los 3 y los 16 años, entonces vemos, indiscutiblemente un chico de entre 3 y 16 puede pedir su rectificación registral. Ahora, tenemos que distinguir, por un lado, hay un sector de la doctrina que dice que si no le trae peligro a la salud, la modificación quirúrgica o la terapia hormonal, podría requerirla solo. Yo creo honestamente que, si bien en esta resolución se dice que distinguiendo si el médico, porque es el profesional de la salud el que tiene que decidir si hay peligro o no, podrá requerirse. Si no, dice la ley también, que si no hay acuerdo de los padres, se puede requerir en realidad, el que define es el médico. Pero todos estos casos sabemos que van a terminar, digamos, en que un juez autorice o no la intervención. Con las terapias hormonales hay una problemática desde el punto de vista que se sostiene, o no es un tema que yo lógicamente no conozco bien, que tienen que ser suministradas desde una edad más temprana. Porque he leído algunos materiales que me dicen que lo que le pasa a este niño de la película Niña, en realidad es algo que se pone en evidencia desde una edad muy temprana, de los 2-3 años. Por otro lado, nos encontramos en que en aquellos que, o sea, a mí mi temor con las terapias tempranas, tanto hormonales, son el tema de que todavía el niño no puede decidir, el adolescente. O sea, les voy a contar brevemente un caso que no era, ya terminé, sino un caso de Colombia. Nace un ser humano, una ser humana. La médica dice rápidamente, es mujer,
la nena se desarrolla, que ese es otro tema muy interesante para trabajar acá, es qué pasa cuando mi posición es que hay que esperar y darle participación al niño y ver cómo evoluciona. Cuando hay genitales ambiguos, el problema es cómo los situamos en la sociedad, qué pasa durante todo ese periodo. Pero leyendo casos es tan terrible el tema del sufrimiento, de mutilaciones y de reiteradas y de equivocaciones en este caso, que creo que hay que esperar. En este caso de Colombia se decidió eso, la corte, que esta niña no se le iba a hacer una asignación de sexo mientras ella tenía ya 6-7 años y se iba a esperar acompañándola con terapias. O sea, tenemos dos casos que son interesantes, uno son los de trans y otros son los de genitales ambiguos, en los cuales tendríamos que ayudar interdisciplinariamente a ver cómo les podemos dar alguna garantía de un mejor vivir. Gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a la licenciada Mariela Westham, que bueno, nos va a dar su lectura de este tema tan controvertido. Hola, buenas noches. Bueno, como decía recién la doctora Minchersky, me interesa justamente poder dialogar en un espacio con otras disciplinas, ¿no? Este es un tema que a mí me trae bastantes preguntas, algunas ideas, pero cada vez me genera, me sigue generando muchos interrogantes. Bueno, como decía Nelly recién, nosotros desde el año 2012 contamos con la Ley de Identidad de Género que permite a los niños, a los menores, cambiar el documento de identidad para que coincida con lo que se llama identidad de género autopercibida. Sabrán todos que Luana fue el primer caso, ¿no? Este nene que nació con genitales masculinos y a los 6 años pasó a tener un DNI como mujer y con un nombre que ella misma propuso. Este es un trámite que se hace, digamos, sin intervención profesional, sin necesidad de que un juez intervenga, sino que depende es un trámite administrativo que depende de los padres. La pregunta que a mí me surge es con qué recursos cuentan los niños en la primera infancia para decidir, ¿no? Y quiero subrayar el decidir, ubicarse en un sexo diferente al biológico y cambiar su nombre por uno de otro género. Quiero centrarme en dos cuestiones que me parecen sustanciales para poner el tema en discusión. La primera son los procesos lógicos que el psicoanálisis plantea como necesarios para que alguien se ubique con relación a un sexo, y la segunda, la posibilidad que tiene el niño en ese tiempo de hablar en nombre propio, es decir, de poder decidir más allá de lo que le ha sido transmitido. En principio, me parecía importante distinguir la diferencia sexual de la diferencia genérica. La diferencia genérica se refiere al orden simbólico con que las sociedades elaboran la diferencia sexual. Es algo que se construye históricamente con lo que se ha ido ubicando en cada sociedad, no son todas iguales, como masculino y femenino. Es decir, que partimos de un sexo biológico y la cultura nomina la ubicación y los atributos que le corresponden. Dado que casi todas, no todas, casi todas las sociedades se organizan de modo binario, sobre este principio de oposición se organiza la diferencia genérica. El concepto de diferencia sexual puede ser abordado desde distintas disciplinas. Para la biología, el sexo depende de 5 áreas fisiológicas: genes, hormonas, gónadas, órganos reproductivos internos y externos. Combinados dan al menos 5 posibilidades. Y se habla de intersexualidad cuando hay malformación o patología hormonal cromosómica, y en esos casos, como decía recién la doctora, los padres y los médicos son quienes tienen que tomar la decisión, por lo menos hasta ahora, en qué género se ubica ese bebé.
Entonces, el término género se introduce justamente para distinguir la biología de las construcciones sociales y culturales. La distinción entre género masculino y femenino permite dar una ubicación a estas personas intersexuadas o que nacen con genitales ambiguos y los médicos no pueden inmediatamente asignarles un sexo. ¿Qué dice el psicoanálisis? En principio para el psicoanálisis, lo que el psicoanálisis denomina cuerpo no es el organismo, no es el cuerpo de la biología. Cuando hablamos, voy a decirlo todo muy rápidamente, ¿no? Pero cuando hablamos de cuerpo nos referimos a ese organismo que fue mirado, nombrado, tocado, por tanto libidinizado, erogenizado por quienes recibieron a un bebé cuando vino al mundo. Es decir, que se nace con un soma y el cuerpo se construye en la relación con los otros. Porque el sujeto por venir es ubicado desde el momento en que la familia se entera de su existencia en un lugar que será determinante, no definitivo, para su posición como varón o mujer. Dado que actualmente hay variadas formas de familia, quiero aclarar que si hablo de padres, me refiero a funciones que pueden encarnarse en una o varias personas que no necesariamente deben tener un vínculo consanguíneo con el niño. Además, que la función no depende ni del sexo anatómico ni del género de la persona en cuestión. El psicoanálisis entiende que la diferencia sexual no es la anatomía ni el género. Depende de la sexuación. Y lo que llamamos sexuación es efecto de un prolongado y complejo proceso. Entonces, es importante distinguir el sexo biológico, el discurso en el cual se inscribe ese bebé y que hace lectura de la anatomía, de la sexuación. La sexuación implica la elección del sujeto de ubicarse como hombre o como mujer. Esta elección no está totalmente determinada por la anatomía y por el género, es decir, por lo que le fue transmitido. Pero decidir ubicarse de un modo u otro requiere ir más allá del deseo de los padres, lo cual, por estructura, entiendo, es imposible en la primera infancia. Freud fue quien planteó la sexualidad en la infancia, pero la diferenció de la genitalidad. Es decir, que las zonas sexuales erógenas del niño surgen a partir del contacto, de la relación con quienes se ocupan de la crianza, y en la infancia no se pone en juego la genitalidad como ocurre en la adolescencia con el acto sexual. También planteó que la sexualidad en ese tiempo no tiene orientación, puede tomar cualquier forma, y los primeros objetos sexuales son los padres. Parte de que el ser humano, el ser hablante, carece de instinto, o sea que es diferente al resto de los animales. Entonces, la ubicación respecto del sexo y la elección de objeto sexual son resultado del pasaje por el Edipo, es decir, de la relación con sus parientes próximos, de las identificaciones que de ahí resultan y de cómo se posiciona respecto de la castración. Y además Freud planteó a la bisexualidad como intrínseca en el ser humano. En tiempos preescolares, la diferencia para los chicos no se plantea aún entre masculino y femenino, sino que ellos se ocupan de ver quién tiene pene o no lo tiene. Esto que planteó Freud en 1923 todavía es actual cuando los chicos que tienen acceso muy sencillo a información anatómica todavía creen en ese tiempo que todos tienen o deberían tener pene y el pene pasa a tener un valor central. Nosotros decimos valor fálico porque ocupa este lugar de la potencia. No lo es, por supuesto. En la primera infancia, entonces, aunque los chicos se nombren nena o varón, todavía no pueden apropiarse de esta diferencia entre masculino y femenino. Y en ese tiempo en que no hay orientación sexual, los chicos tienen juegos con otros, juegos sexuales con otros, pero aunque sean de diferente sexo biológico, para ellos son pares. Por eso no podríamos decir que hay elección de objeto homosexual o heterosexual.
O sea, desde nuestra teoría no podríamos decir que un niño es gay, ni determinar que se ubique como varón o como mujer porque investigue con chicos de su mismo sexo biológico o diferente. Recorridos los tiempos lógicos del Edipo, un nene o una nena cuentan con lo que llamamos títulos provisorios. ¿Por qué provisorios? Porque todavía son necesarias otras operaciones para que se puedan poner a prueba en la escena sexual con alguna pareja. Esto quiere decir que el sexo que se enuncia, soy nena o soy varón, no es aún la asunción sexual. En la pubertad se produce lo que Freud llamaba la segunda oleada de la sexualidad. Este es un momento en el cual el cuerpo se transforma, surgen nuevas sensaciones genitales y se inaugura un nuevo tiempo ubicando la diferencia entre masculino y femenino. Luego, durante toda la adolescencia en que se escribe lo que fue la historia infantil, necesariamente se cuestionan a los padres, estos dejan de ser referentes de saber y se eligen objetos sexuales exogámicos. Entonces, para el psicoanálisis, como no hay instinto, la realidad sexual se construye, lo sexual entra con el lenguaje. O sea que no hay nada natural ni innato que indique lo que hay que hacer como hombre o mujer, y tampoco hay complementariedad entre los sexos en el sentido de tal para cual, ¿no? Como que no existe la ilusión de encontrar la media naranja. Y como no hay instinto, la orientación sexual no está determinada de antemano y puede cambiar a lo largo de la vida. La identidad de género se plantea como previa al reconocimiento de la diferencia sexual, ese efecto de cómo los otros significativos ubicaron a ese niño. Es decir, que alguien puede decir, yo soy ese efecto de cómo fue nombrado, mirado, deseado inconscientemente por sus parientes próximos. De ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo pensar esto de autopercibido? ¿Y cómo suponer una ubicación diferente respecto del sexo biológico y del género que le fue asignado antes de este segundo despertar sexual de la pubertad? Previamente a la conclusión de la infancia, si un nene o una nena plantean cambiar el género y el nombre, me parece que es importante que nos preguntemos quién o qué está hablando ahí. Porque la realidad se construye, ¿no? Es efecto de discurso. Los seres hablantes creamos realidades, les damos existencia a las cosas, y cuando algo empieza a viralizarse, es evidente que responde al discurso de la época. En la primera infancia el niño necesariamente depende de sus padres, pero en el sentido de que estos aún son parte de su estructura. Entonces, su verdad no solo se escucha por su boca, sino por estos otros que hablan por él. Por eso es que en la clínica con niños sabemos que no todo lo que le pasa al niño es efecto de sus padres, pero hacemos un trabajo clínico articulado entre escuchar al niño y escuchar a los padres. Digo, no es ni uno ni lo otro, son las dos cosas. Una escena de la vida cotidiana ilustra este tiempo del que les estoy hablando, ¿no? Le pregunto a una nena de 3 años en una reunión social, ¿tenés muchos amigos en el jardín? Sí, contesta, Male, yo y Cata. Otro invitado le pregunta, ¿tenés novio? No, contesta la mamá, porque dice que le gustan las chicas. Mira a las chicas en la tele y dice que son sus chicas. Le dije que no hay drama. Si le gustan las chicas, voy a respetar su decisión. O sea, lo que se muestra es que esta nena está en un tiempo que es lo que ocurre, lo que suele ocurrir a esa edad, que es que todavía no se puede descontar de la escena. Por eso dice Male, yo y Cata. Ella no puede decir, sí, yo tengo 2 amigas, Male y Cata. No sabemos qué le significa a esta nena el que le gusten las chicas. En todo caso, los que estaban ahí presentes suponían que podía tener novio, y a su madre, el que le gustan las chicas, le sugiere pensar que las puede elegir como objeto sexual en el futuro, y ya le avisa que está dispuesta a que esto ocurra, ¿no? Entonces, ahí es que me pregunto, ¿hay niños transexuales? Digamos, ¿podemos hablar de transexualidad en la primera infancia? ¿O hay otros que dijeron que lo son?
porque son los padres quienes los distinguen, los reconocen, los nominan, los ubican en un lugar para que luego los niños puedan reconocerse ahí donde fueron ubicados. En otro tiempo, moverse de este lugar, por supuesto. Esto que hacen los padres, a su vez, no tiene que ver con algo voluntario y consciente. Cuando hablamos de deseo, desde el psicoanálisis, no nos referimos a las ganas, a lo que se dice querer, sino que el deseo es inconsciente, depende de la historia de cada uno de los padres y es algo que se va escuchando en la enunciación, no en lo que se dice voluntariamente. La teoría de la identidad de género propone una especie de ontología, la búsqueda de un núcleo de ser. Supone que hay un ser hombre y un ser mujer, que se trata de algo natural e innato que se muestra en la conducta. Y los criterios para afirmar que un nene o una nena es transexual se basan en cuestiones como que prefieren las vestimentas, los juegos y compañeros de otro sexo, tienen malestar con el propio sexo o sentimiento de inadecuación con su rol, sienten que sus genitales son horribles y se los quieren sacar. Y este diagnóstico, como decía, se hace cuando estos fenómenos se manifiestan durante los años preescolares, ¿no? Entonces, no digo que sea igual en todos los casos, pero sabemos que, por ejemplo, es frecuente que los varoncitos, cuando empiezan a registrar que algunos tienen pito y otros no, lo escondan o digan que se lo van a sacar. La cuestión es cómo nosotros le damos sentido a estas acciones. Si de antemano pensamos que eso quiere decir que es trans, estamos anticipando algo y tal vez haciendo que luego se produzca. Me parece que hay que tratar de ser cuidadosos en no hacer diagnósticos basados en los comportamientos, porque en una época, que no es la de la película, en la cual la moda tiende a ser unisex y los varones se depilan, las mujeres se rapan la cabeza y usan corbata, ya no podemos ubicar a alguien como hombre o mujer a través de a partir de la vestimenta. A partir de los cambios que ha habido en la ubicación de la mujer en la escena laboral, tampoco podemos suponer juegos de nena y de varón como hace 40 años. O sea, ¿quién podría decir la cocinita es para la nena, la mesa del carpintero para el varón? Incluso algunos discursos proponen una cultura con orientación sexual pero sin diferencia genérica, y esto se plasma en los juegos. Por ejemplo, la actualización del Sims 4 del 2016 propone la creatividad para armar los personajes en los cuales se elimina la barrera de género, ¿no? Que no dependa digamos, el cuerpo, la voz, la vestimenta del género. Es decir, entiendo que están planteando que se elimine la distinción del masculino-femenino, el binarismo de nuestro lenguaje. Mientras que la teoría de la identidad de género no trasciende el género, sino que se mueve entre estos dos polos definidos por el orden de género vigente. Entonces, me parece que hay que estar atentos a los afectos de estos discursos y ser cautos para no etiquetar a los chicos a partir de fenómenos, efectos del discurso de la época. Por ejemplo, me interroga este estereotipo femenino que aparece como parte del fenómeno trans, ¿no? El ser princesa, el rosa, los brillos, la necesidad de los nenes de usar vestidos. Porque no siempre para un niño usar vestido cumple la misma función. Por ejemplo, qué sé yo, podría estar identificado un rasgo de la madre, lo cual no necesariamente lo ubica como mujer, o podría ser tratarse de transvestismo, que es otra cosa. Ahora, si su ser se define por la vestimenta, tendríamos que interrogar qué pasó con la identificación, porque si se angustia cuando le sacan el vestido, como si eso fuera su propia piel, nos lleva a pensar, bueno, si hay una falla o hay una falta de la identificación, como alguien que se pone el traje del hombre araña y se tira del 6º piso porque piensa que va a volar porque es el hombre araña, ¿no? Justamente me parece que ahí lo que falla es la posibilidad de juego, de hacer cómo, ¿no?
Eso me parece que en algunas partes de la película aparecía. A ver, pero el tema es que use un vestido, ¿significa que es una mujer atrapada en el cuerpo de un varón? Me parece que dar ya este sentido impide la posibilidad de avanzar en un trabajo clínico que a lo mejor puede introducir el juego. En realidad son los padres los que significan la actividad de un niño como juego, permitiendo que el juego se inicie. Cuando los padres no escuchan equívocos, sino certeza, y la actividad del niño les hace signo, ahí el sentido queda coagulado. Entonces, si el nene dice, soy princesa, y ellos lo entienden como que es mujer, ahí le otorgan identidad y le hacen ser. En muchos casos de nenas que pasan a ser hombres o nenes que pasan a ser mujeres, encontramos esta ausencia de juego por la imposibilidad de los adultos para soportar el despliegue de la fantasía infantil, porque toca puntos incómodos que a ellos se les hace difícil transitar. En otras ocasiones, por eso digo, me parece que no son iguales todos los fenómenos, en otras ocasiones para algunos chicos no hay juego posible y es una certeza, ¿no? No es una fantasía, sino que hay certeza. Ya termino. El punto es si ahí confirmaríamos una identidad, ¿no? Voy a saltear. Entonces, me parece que la pregunta sería, ¿qué responde la urgencia por definir una identidad? Este apuro, ¿no? Y si esto no es efecto de un discurso actual que plantea que todo puede ser posible y no soporta la espera. En todo caso, el éxito del diagnóstico es que obtura la pregunta y cierra con una respuesta, ¿no? Dando nombre al malestar, que se explica por haber nacido en un cuerpo equivocado, parece ser, y entonces, digamos, la solución es cambiar el nombre y el género, contando actualmente con la posibilidad de construir un nuevo cuerpo anatómico, porque me parece que se confunde género con genital, ¿no? Entonces, ahí aparece toda la cuestión de los tratamientos hormonales y cirugías, y el tema pasa a estar en manos de la medicina. Entonces, alegar que un nene de 5 años tiene derecho a elegir su identidad sexual autopercibida, me parece que deslinda lo que le está ocurriendo de la intervención de los padres, ¿no? Porque el niño habla con sentido, pero esto no implica que se haya apropiado de la palabra, que la palabra lo comprometa, que pueda dar testimonio. Digamos, me parece que sosteniendo los derechos del niño y su libertad, se les está suponiendo un saber que no se interroga y que concluir en una identidad tal vez anticipa un destino salteando tiempos ineludibles. Entonces, entre lo que era antes, ¿no? El niño como objeto de protección y control que era decidido por los otros, y entre esta otra punta, ¿no? El niño portador de derechos que tiene un saber propio a revelar, a lo mejor se está desconociendo lo particular de la lógica de los tiempos de la infancia. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Millerski y a Mariela, que nos permitieron como dos perspectivas respecto de esta temática, digamos, que está tan vigente y que, bueno, también nos interroga. Está toda esta cuestión que de algún modo vos tomás a lo largo del trabajo, pero al final también de las intervenciones médicas, sobre todo en el caso de los niños. La doctora también lo mencionó. Es toda una cuestión compleja, complicada diría, porque desde, digamos, la ley de identidad de género, como ya explicaron, ubica el género de acuerdo a lo que se siente, a lo autopercibido, independientemente del sexo biológico, anatómico. El punto es que entonces la dimensión del cuerpo
aparece como un cuerpo equivocado, ¿no? Está una mujer en un cuerpo equivocado, un hombre en un cuerpo equivocado. ¿A dónde conduce esta cuestión de un cuerpo como error, como equivocación? A que hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? La ciencia ahora ha avanzado y permite estas intervenciones, tanto quirúrgicas como hormonales, sobre todo en los niños. Se introducen muy tempranamente los bloqueos hormonales para evitar, en el caso de si fuera una mujer, luego una mastectomía, por ejemplo, o para cuando empiezan a surgir los rasgos sexuales secundarios. Entonces, si el cuerpo, la materialidad, lo voy a decir así, del cuerpo, es un error, ¿no? Si es un error a corregir, ¿no corremos el riesgo de algo así como tener que sacrificar el cuerpo para poder ser eso que autopercibo? Digamos, toda esta dimensión es una de las cuestiones que me parece, una de las temáticas que ustedes han traído y que me parece que tiene una importancia porque hay efectos que no tienen retorno, y ni hablar en el caso de los niños. Yo quiero aclarar algo. Cuando hablamos de capacidad progresiva, de competencia médica, y para ejemplificar, creo que tenemos, y no lo digo por usted ni mucho menos, tenemos que tener mucho cuidado en no banalizar los términos. Cuando decimos un niño o un adolescente puede, no quiere decir que va a ir a los 5 años, a los 6 años, ¿no?, al registro civil y va a decir que se autopercibe como mujer o a la inversa. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que ese niño tiene que ser escuchado distinto. En el caso que vimos hoy, y nosotros tenemos acá en nuestro país un caso que a mí no me gustó cómo se resolvió, que es el de esta chica Luana. Esta nena, los mellizos, nacen 2 mellizos varones, uno le gusta, como muy bien dijo acá la colega, vestirse de mujer rápidamente, y muchos colegas míos lo citan elogiosamente, y la madre logra, va a los medios, hace todo, escribe un libro, y esta niña, la inscriben a los 6 años como mujer. Yo creo que acá, en este caso como en el que dije que les iba a leer de Colombia, el tema es cómo hacemos para escuchar al niño, que no quiere decir que va por eso cambiar el sexo, pero este chico necesita ser escuchado. No solamente se viste, se quiere casar, se identifica con la muñeca, no con el muñeco. Entonces, cuando hablamos de competencia, y yo hoy les decía cómo están planteados los derechos y deberes de los padres, y por ejemplo dice, considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo, respetar el derecho del niño adolescente a ser oído, participar en su proceso educativo, es tener otra relación. Y también para los médicos, cuando hablamos de escuchar al niño, o de que tienen que, y les voy a leer, si me permiten, después los artículos, sí, entonces es una cosa más sutil, es como el consentimiento informado. Yo presto el consentimiento informado para una operación, y eso, si yo no sé medicina, no sé cirugía, pero voy creando una relación distinta, de más respeto. Entonces, en eso es donde creo que tenemos que trabajar, porque yo, si no estuviera en una sociedad, que todos me van a criticar a mí, pero me dicen, entonces no es niña, no es varón, y es que a lo mejor hay más géneros, hay mucho más género. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de Luana Berken, que fue una líder de las mujeres transexuales, una persona extraordinaria que murió hace 2 o 3 años, y ella tiene un artículo, y además me lo dijo, porque las características son múltiples. Ella, por ejemplo, se había operado los pechos, pero no se había sacado sus órganos genitales masculinos.
Y ella decía, ¿por qué me preguntan si soy mujer o soy hombre? Yo soy algo distinto, porque y de eso podemos hablar con la doctora 2 horas más, hablando de las diferencias, ovarios sin con pene o cosas así de la naturaleza muy distintas. A muchas mujeres trans, cuando yo hablo de mujer, le digo que es una mujer, se enoja conmigo, me dice, yo soy trans, no soy mujer. Entonces, esta multiplicidad de factores, lo que tenemos que pensar es cómo los abordamos en una sociedad pacata, porque cuando yo digo, no, hay que esperar que el genital ambiguo, no hay que operar, hay que esperar, tener paciencia, convivir. Y muchos dicen, ¿cómo? ¿No? Entonces yo tenía un hijo varón. Usted me va a decir ahora que mi hija es ni. Bueno, voy a aclarar. Sí, gracias. Bueno, abrimos el espacio para que comenten, pregunten, hagan, bueno, planteen sus diferencias, en fin. Opinen. Sí. Hola, ¿qué tal? Hablan en voz alta porque no hay micrófono para el público. Dale, Sí. Buenas tardes. Primero, gracias porque está buenísimo tener un espacio así donde venir a consultar. Mi tema es el siguiente. Yo soy profesora de escuela secundaria, trabajo en una escuela técnica y en esa escuela en la que trabajo tenemos 7 Habla fuerte, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Trabajo en una escuela secundaria, una escuela técnica, y en esa escuela tenemos 7 chicos trans. Chicos, chicas, ¿sí? Tenemos de ambos casos, que nacieron varones y son mujeres ahora, y al revés. El tema es que en alguno de esos casos, que por suerte son los menos, los padres no acompañan, no quieren saber nada, e incluso hasta se tornan violentos con esos alumnos. Van desde 13 a 18, ¿sí? Tenemos hasta 6º año. En esos casos, ¿cómo podemos hacer desde la escuela? Porque en la escuela se acepta totalmente, se los nombra con el nombre que quieren, se los trata con el género que eligen, que como bien dijo la doctora, algunos se definen mujeres, otros se definen hombres y otros dicen soy trans o soy lo que soy y punto. Pero cuando los padres no acompañan, tienen como una doble vida. De la puerta de la escuela para adentro viven libres y hacen lo que quieren, y de la puerta para afuera no lo pueden hacer y tienen como, según ellos mismos dicen, crear el personaje que los padres quieren que sea. Y en esos casos también se les está negando la posibilidad de los tratamientos hormonales, que en un caso de adolescencia es muy grave porque están con todos los cambios. ¿Qué podemos hacer desde la escuela como para acompañar a esos chicos que los padres no acompañan? Tanto del lado legal como del lado analítico, ¿no? Si les parece, damos una serie y luego viene. Si alguien quiere el micrófono, se acerca a la mesa y puede hablar con el micrófono. Lo que no tenemos es inalámbrico para. Sí. Estaba tomando en cuenta pensar un poco esto de lo que pasó en ella dijo hablar de lo que el personaje que los padres quieren, ¿no? Y como el momento de la adolescencia, como el encuentro con la sexualidad nuevamente, como también la primera infancia, ¿no? Que también en el caso de Luana me parece justamente que algo de eso se pone en juego cuando en el caso de el momento en el que la madre dice que a ella le hubiese encantado tener a la parejita. Claro. Y ella se posiciona en ese lugar. Y digo, ¿cuánto hay de jugar a lo que los padres quieren? Y en qué lugar del deseo de los padres ese chico queda en una primera infancia y en un encuentro con la sexualidad. Como para pensar en las intervenciones psicoanalistas que acompañan a estos chicos, tanto adolescentes. Hoy tengo pacientes que se presentan como, se nombran como homosexuales sin haber tenido un encuentro concreto con la sexualidad. Entonces, digo, ¿cómo pensar esos casos? ¿Alguna otra intervención? Una pregunta, Sí. la doctora. ¿La ley establece la cantidad de veces? No escucha. Si la ley establece qué cantidad de veces se puede hacer el cambio de identidad de género. Se puede hacer una sola vez, si es reversible, si se puede hacer tantas veces. Pero hay que hacer un trámite más importante. ¿Cuántas veces? Si hay un límite o no. Si hay un límite para. No, la ley no dice eso. Eso también,
Nosotros tenemos una tendencia, disculpe, doctor, como nadie va a ir corriendo a cambiar de sexo. En general esas cosas no pasan. Como nadie cuando salió del divorcio fue corriendo porque hay una ley a divorciarse ni a cambiar de sexo. Porque la vida tiene otros elementos, ¿no? Ahora, me resultó muy interesante lo que dijo acá la colega, porque estos chicos no saben, por ejemplo, que a los 16 años ellos podrían recurrir. Puede ser, no es todo tan sencillo como porque yo pienso así y por ahí van a encontrar un funcionario que le va a decir que no. El problema tampoco, cuando hablamos de esto, es, claro, lo mejor que nos puede pasar es que nuestro medio social nos acompañe, que a estos chicos los acompañen los padres, como los que está acompañando la escuela, que realmente los felicito. Entonces, yo diría, si no han hecho algo con el consentimiento de los chicos, de acercar a los padres, si tienen un taller psicopedagógico ahí en el colegio, en qué se los puede ayudar sin violentarlos, siempre con consentimiento de los chicos. Si los chicos no quieren que sus padres intervengan, no tienen, pero que los chicos sepan que tienen derechos, ¿no? Que no es algo que están transgrediendo la vida, como le dice muy bien esa escena, me gustó de la película, cuando están desayunando, comiendo, la chica le dice, bueno, no mató al Papa, ¿no? Esto ellos lo sienten, en ese camino verán, ¿no?, cómo lo van a adoptar, pero el hecho de que no se sientan excluidos ni marginados, porque el tema, cuando uno conoce realmente la vida de los chicos o las chicas que son expulsados del sistema, podríamos decir, entonces recurren a la prostitución, recurren a medios en los cuales son muy negativas las condiciones, a hacerse infiltraciones que son nocivas, que después les traen problemas de salud. O sea, lo mejor que se puede hacer con las adolescentes, ¿no? Para poner un caso en el tema aborto, un adolescente va a los 13, 14 años a un servicio a requerir un aborto. Si el servicio la expele, le dice, no, tenés que venir con tu mamá, lo más probable es que esa niña adolescente va y recurre a los peores métodos antihigiénicos. Hay que ver cómo se lo atrae al servicio y se lo mantiene amparándola. Yo creo que eso es una de las obligaciones más grandes que tenemos los profesionales que operamos con estas cosas. Entonces yo haría un intento, si los chicos quieren. Si los chicos no quieren, informarles que tienen derecho, pueden ir a una defensoría zonal, pueden recurrir a algún asesor de menores si sienten que necesitan otro tipo de apoyatura. De todas maneras, cualquier cosa, acá tienen mis teléfonos si querés en algún momento consultar. Y porque son situaciones que cuando uno ve las personas que han sido expulsadas, esta admirable mujer, Luana Berti, que hay varios libros escritos por ella, pero es una joven que fue expulsada de su casa, clase media más bien baja, en el norte, terminó años prostituyéndose porque no tenía otra forma, hasta que pudo recuperarse y terminó, como les digo, trabajando acá en el observatorio del Consejo de la Magistratura, escribiendo libros. Pero se necesita contención, porque si no, si las expulsamos del sistema de protección de salud, ya sea psíquica, física, de los sistemas de educación, esas personas terminan con una vida muy desgraciada. Sí, me parecía muy bueno tu pregunta, porque bueno, ahí estamos hablando no de lo que yo estaba hablando, sino de lo que pasa después de la pubertad en la adolescencia, que es otro tiempo. Y me parece, bueno, que por un lado está esta cuestión de la legalidad, pero previo a eso, creo que lo importante es que sean escuchados, ¿no? Que tengan un espacio para poder hablar de eso, porque no necesariamente eso lleve a un cambio de documento, ¿no? El otro día estaba hablando con un pediatra, por eso digo que estas cosas empiezan a viralizar
vamos a encontrar cada vez más, a un pacientito, creo que era de nene a nena, de 5 años, los papás le habían cambiado el documento en una semana. Entonces en una semana vino una nenita. Ahora es un trámite administrativo, es algo que se hace con rapidez. Y después, bueno, hay toda una cuestión respecto del género que me parece que hay que ir viendo qué es lo que ocurre, porque hay muchas cuestiones diferentes en este momento, como para repensar esta cuestión del binarismo, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es porque digo, casi todas las sociedades son binarias. La nuestra en algunos lugares ya no es tan binaria. Y, por ejemplo, los indios navajo en Estados Unidos tenían los hombres, las mujeres y los nadult. Los nadult eran, por ejemplo, las mujeres las que nacían biológicamente mujeres, pero les gustaba la caza y la pesca, entonces eran nadult. O los hombres, los que nacían como hombres, pero les gustaba la cestería, lo doméstico, la recolección, eran nadult. Entonces estaba prohibida la homosexualidad, pero una mujer biológica podía estar con un nadult, o un hombre biológico podía estar con un nadult. Y no había demasiada complicación. Digo, hay otros modos de hacer con esto. Yo escucho, por ejemplo, la desesperación en los colegios porque si entra al baño de varón, al baño de mujer, hay otros lugares donde hay baños, y uno va al baño, listo, cerras la puerta, ¿no? También, ¿no? Nuestra sociedad es bastante rígida en ese sentido. Y ahora, a mí me impresionó gratamente que haya una escuela secundaria donde tienen verdaderamente un lugar de escucha y aceptación de parte de los docentes que seguramente le transmiten también a los compañeros. Por lo que estás contando, el problema principal pasa en la casa. Yo imaginé que habría más bullying en las escuelas y que padecerían algo de esto. Esto ya es un buen índice, digamos, ¿no? Teatros o en todos los baños públicos hay igualmente el mismo número de baños para hombres y para mujeres, cosa que es absurda porque hay otro proceso diferente en tiempo, acá y en todas partes. Y generalmente siempre está primero el hombre, no, porque hay cosas, digamos, del patriarcado que son muy sutiles y no se visibilizan como tal. Y siempre está primero el baño para el caballero. Miren ustedes y van a ver que si hay, digamos, una orientación, a veces está paralelo, pero siempre está primero el caballero. O sea que lo de los baños, y eso había hablado Luana, me acuerdo que comentaba, ¿no? El tema de los baños tiene una simbología, es absurdo, porque no solo los baños para hombres y mujeres y punto. Y el cuidado de cerrar el cuerpo. Yo, por no hablar por la edad, voy a los baños, aprovecho los de discapacidad. Para mujer, claro. Sí, de todas formas, ¿alguien quiere intervenir? ¿Alguna otra? Sí. Sí, yo como maestra, sí, de hace muchos años, ya no trabajo, soy jubilada. En realidad, a mí no me ha pasado de tener alumnos transexuales. Estoy hablando del año 79, hace 10 años atrás. Sí, alumnos que tenían características, chicos, varones que tenían características femeninas o lo que llamamos características femeninas y viceversa. ¿Hay alguna cosa que se relaciona con la cultura? ¿Pero hay alguna cosa como de moda en eso? Bueno, sí es un poco lo que
yo pienso es lo que decía, que las realidades se crean. Es una cuestión discursiva. Ahora que tenemos estas novelas, 100 días para enamorarse, va a haber cada vez más casos, ¿no? Creamos algo y empieza a ocurrir. Sí, bueno, justamente esa es una característica de las sociedades humanas, de cómo eso se va expandiendo y va... Por ejemplo, yo de todas formas quiero hacer una salvedad. Otra cuestión que tiene que ver también con esto es la cuestión del patriarcado, por ejemplo. El padre ha pasado de ser el gran legislador a ser una suerte de solamente la versión, nosotros diríamos superyoica, ¿no? O sea, feroz, como si la ley fuera solamente la cara, la ley, digamos, paterna, esa cara feroz, tiránica, opresiva, ¿no? Me parece que es como si de pronto se iluminara ese costado que existe y quedara en sombras toda otra dimensión de la función paterna que también opera, digamos, como... y también puede ser posibilitadora, ¿no? Es como la dimensión de la ley también, ¿no? Me parece que de pronto hay momentos donde socialmente se va hacia un costado y queda, digamos, a oscuras el otro. Y creo que tiene que ver con esta pregunta. Ahora esto tiene una visibilización que obviamente no tenía y empiezan a aparecer efectos de mimetismo. La civilización tiene que ver con el salir del ropero. O sea, antes había cosas, la violencia, por ejemplo, intrafamiliar, existió siempre, la mujer existió antes. Lo que pasa es que me habilita, me va cambiando esta nueva realidad de que se ve, me autoriza interiormente a que yo lo pueda exponer. Y muchas mujeres todavía no lo exponen y siguen tan sometidas como antes, porque las cosas son más complejas. O sea, y también su opinión, lo que dijo recién, me parece interesante porque tenemos que tener claro que no por el hecho de ser mujeres somos maravillosas y buenas, no nos engañemos. Entonces los hombres no son tan horribles. Lo que pasa es que hay momentos de crisis en los cuales no es sencillo, digamos, encontrar un punto medio para actuar, pero así es un poco el desarrollo. Tenemos otra intervención. No, me preguntaba con esto de otorgarle algunos derechos a los niños que antes no tenían, si no le estamos generando otros. Por ejemplo, el derecho a jugar, el derecho a hacer sus propios procesos, a hacer sus propias preguntas, ¿no? Y cómo el Estado tiene que ser responsable de no vulnerarle los derechos, digamos, en una igualdad sin prioridad, ¿no? Porque quizá le estamos dando a los niños una responsabilidad para la que todavía no están preparadas en ese momento. Bueno, tenemos que cortar en 2 minutos, así que está tu... Sí, y luego tenemos que cortar. Soy abogada y estoy haciendo una investigación para su maestría en el tema. En el caso de los cambios de identidad de género a menores de 13 años y entrevisté a 10 familias y lo que quería aclarar es que no es que las familias van y toman la decisión de cambiar el DNI en una semana o un día, sino que es un proceso largo, por lo menos todas las madres y padres que tuvieron, digamos, un proceso que fue difícil y entender qué le pasa a los hijos, que lleva
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Dentro de 2 jueves, el Centro de Extensión Psicoanalítica hace otro evento. En esa ocasión se va a trabajar sobre la diferencia sexual en el siglo XXI. Que, como ven, está en continuidad, así que si pueden venir, los esperamos. Y bueno, y muchas gracias por compartir esta actividad con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.